Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Señor, te doy gracias porque en este día tu presencia está con nosotros para guiarnos en este estudio de tu palabra. Te suplico en el precioso nombre de Jesús que nos bendigas, que nos ayudes y que tu gloria y tu poder se manifiesten de una manera especial en esta lección. Que nos tomes de la mano, tomes nuestra mente, tomes nuestro corazón y que lo que vamos a estudiar hoy se fije, Señor, para el crecimiento de nuestra vida espiritual y para conocerte más y agradarte más. Que cada día nos parezcamos mucho más a ti, Señor. Ayúdanos que a través de tu palabra crezcamos, Señor, y demos testimonio a los demás de lo que tú haces en nuestra vida. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la lección número 10 de Segunda Tesalonicenses. Este es un estudio inductivo. Hoy vamos a estudiar Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Bienvenidos. Y para iniciar nuestra lección de este día, que es la lección número 10, voy a iniciar leyendo los versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice los versículos 13 y 14. Entonces ahora vamos a iniciar con las preguntas a nuestro texto bíblico. Las preguntas que siempre hacemos para llegar a una conclusión de lo que estamos estudiando. Pablo menciona un deber. ¿Cuál es ese deber? Pablo menciona el deber de la gratitud a Dios por otros. Dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. En el griego la palabra empleada aquí es opheilomen, que significa estar obligado o tener una deuda, que podría traducirse más o menos así. Pero nosotros estamos obligados a dar siempre gracias a Dios por ustedes. Es una obligación de tal manera que si uno no la cumple, está pecando y se hace culpable delante de Dios. ¿Qué significa escoger? Vamos a decir a través de 10 ejemplos, aunque son muy básicos, muy comunes, pero quizás nos ayude un poquito a entender lo que es escoger. Escoger, según el diccionario, es tomar o elegir una o más cosas o personas, entre otras. En el griego, eilato, que significa no solo escoger, sino preferir, es dar preferencia, es dar primacía, o quizás dar el primer lugar a una persona sobre otra, o quizás mostrar predilección. Por ejemplo, así como nosotros tenemos libertad de escoger o preferir un producto antes de comprarlo, ya sea lo que podríamos hablar de vestimentas o alimentación o artículos para el hogar, entre muchas marcas y muchos estilos o muchas calidades, escogemos, ¿verdad? Escoger o preferir a una persona para que sea nuestro cónyuge, entre muchos, o quizás de pronto también podemos escoger permanecer célibes. Escoger la fecha y el lugar donde iremos de vacaciones, pues desde luego de acuerdo a nuestras posibilidades. Escoger o preferir a un médico en especial para determinada dolencia.
escoger a nuestros amigos o a nuestros discípulos, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Él escogió 70, de entre los 70 escogió a 12 y entre los 12 prefirió a 3. También en una librería, cuando usted entra a una librería, usted tiene el derecho de escoger entre miles de títulos los libros que usted quiere comprar y que quiere leer, ¿verdad? También todos podemos escoger una película, un video, un CD de música. Usted entra a las plataformas que hay ahora y usted escoge la película o escoge las noticias, o escoge. También preferimos y escogemos a ciertos animales domésticos para que nos hagan compañía. Algunos prefieren los perros, otros prefieren los gatos. Y no falta por ahí el que prefiera una serpiente como mascota. Si tenemos una empresa, nosotros podemos escoger los obreros o los operarios o la gente de oficina de acuerdo a ciertas reglas o preferencias que tengamos en la empresa, ¿verdad? Además podemos también preferir una iglesia. Podemos preferir una más que otra. Podemos escoger a un líder o también escoger un grupo determinado, ¿no? Repito, así como nosotros tenemos la libertad y el derecho de escoger o preferir algo o a alguien, Dios tiene mucha más libertad y derecho de hacerlo. Todos los salvados son preferidos. Escuche, son preferidos por Dios, porque Él los eligió para que tengan vida eterna. Dios escogió a los tesalonicenses desde el principio. ¿El principio de qué? Además, ¿para qué los escogió? Aquí se refiere al comienzo de la era cristiana. Los tesalonicenses tuvieron el privilegio de estar entre los primeros convertidos. Por eso utiliza la palabra apargen, que traduce por primicias o primera parte. Este término designa esa práctica judía de ofrendar a Dios los primeros frutos y sus cosechas, es decir, lo que se conoce como las primicias. Y Dios escogió a los tesalonicenses, los escogió para salvación en un amplio sentido, porque salvación, es decir, la palabra soteria, significa también liberación o preservación. Ahí tenemos Dios, por su infinito amor, misericordia, voluntad, Él decidió escoger para salvación, en este caso, a los tesalonicenses. Pablo menciona dos medios por los cuales los tesalonicenses alcanzaron salvación. ¿Cuáles son esos dos medios? Los elementos empleados por Dios para salvar a los tesalonicenses estuvieron en la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire, es curioso que Pablo dice la santificación por el Espíritu antes que la fe en la verdad. Yo digo que es curioso porque lo normal, lo que casi siempre nosotros suponemos es que uno primero debe tener fe antes que el Espíritu de Dios nos santifique. Si esto es así, entonces escuche, estamos equivocados y debemos cambiar nuestra teología centrada en la respuesta del hombre, y yo creo que es mucho más sabio y mejor dar lugar a la soberanía de Dios y a la acción del Espíritu Santo. La fe en la verdad sigue siempre detrás de la acción del Espíritu Santo. Aquí se refiere a la santificación por el Espíritu. ¿Qué significa santificación? La palabra santificación, que en el griego es agiasmo, significa consagración, dedicación. Es decir, que fueron apartados para Dios o se volvieron sagrados por el Espíritu de Dios.
cuando Jesucristo condenó a los fariseos por sus juramentos, porque daban más importancia a las ofrendas que al altar donde se sacrificaban las ofrendas, les preguntó. ¿Sabe que a mí siempre me ha parecido como una aberración, pero una aberración bien terrible, esto del corbán? Porque a eso es a lo que se está refiriendo aquí este pasaje, cuando el Señor les dice a los fariseos que cuando un muchacho prefiere traer la ofrenda que sería para alimentar a los padres, traerla y ponerla en el altar, los fariseos prefieren que el muchacho deje la ofrenda ahí a que la use para alimentar a los padres. Esto es bien aberrante, pero es lo que pasa en muchas iglesias hoy. Hay pastores, desafortunadamente, y los hay por cantidades alarmantes, pastores que a ellos no les importa si la hermana que vive de hacer oficios en alguna casa, ella trabaja en alguna casa haciendo oficios, lavando, planchando, haciendo aseo, cocinando, y se esfuerza a veces mucho más de lo que es la jornada laboral de cualquier otra persona para ganarse un salario inferior a veces a los que establecen los gobiernos, y esa hermana con esos esfuerzos, con esas luchas, consigue el sustento, y esos pastores no tienen inconveniente en sacarle el dinero con engaños, con cosas bíblicas, con profecías, con una cantidad de cosas, y dejar a la hermana sin con qué comer, sin con qué vestirse, muchas veces sin con qué pagar la renta. Pero lo importante es que ellos vivan bien y estén bien, porque ellos se andan en carros último modelo. Su casa es casa propia y no es cualquier casa, son mansiones. Yo conozco un pastor que su iglesia está en un sector de lo que nosotros llamamos sectores obreros, sectores pobres, pero él vive en una casa, escuche lo que le voy a decir, en ese país que es un país suramericano, una casa de más de $2 millones, donde la mayoría de sus feligreses no ganan ni siquiera el salario mínimo, que está en $270 al mes. Pero él tiene una casa de $2 millones, tiene un auto blindado, tiene guardaespaldas, la esposa anda en carro blindado con guardaespaldas. ¿Cuánto dinero se necesita para ese ritmo de vida? Y no tienen inconveniente en quitarle el dinero a los pobres. Dios un día les va a cobrar todo eso, por lo menos eso espero yo, pues, porque a veces, bueno, mejor dejémoslo ahí y pensemos en que sí, Dios un día les va a cobrar ese asunto a ellos. Entonces aquí el Señor está hablando de este aspecto. El Señor les dice a los fariseos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Esto dice Mateo 23:19. Notemos claramente que el Señor dijo, el altar santifica la ofrenda. El altar representa al Espíritu Santo y la ofrenda somos nosotros cuando nos consagramos a Dios. Nosotros no somos mayores que el altar como para aportar algo. Es nuestra entrega sobre el altar del Espíritu Santo donde todo nuestro ser es santificado. No se olvide de eso. Tenga bien en cuenta este aspecto. Esto es parte esencial en lo que es la vida del cristianismo. El cristianismo es más que recitar versículos, es más que asistir a una iglesia. El cristianismo es un modelo de vida. ¿Mediante qué y para qué fueron llamados los tesalonicenses? Y desde luego también nosotros, porque recuerde esto, la palabra de Dios permanece para siempre. Ellos fueron primeramente escogidos y luego llamados cuando se les predicó el Evangelio, el cual los llamó mediante nuestro Evangelio. No dice que Pablo o alguno del equipo hizo el llamado, sino que fue Dios, el cual os llamó. Mire, cada vez que predicamos el Evangelio, Dios hace efectivo su llamado a sus escogidos.
Y nos preguntamos cuál es el propósito final de ese llamado de parte de Dios. Y Pablo responde: para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar o tomar propiedad, peripoisein, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar la doxa de Jesucristo es alcanzar su grandeza, esplendor, poder, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza, santificación, luz, resplandor, la presencia de Dios revelada. Esto es la doxa del Señor Jesucristo. Ahora voy a leer en 2 a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué significa aquí, en este caso? ¿Qué significa estar firmes? Dar ejemplos. Vamos a dar ejemplos. Las enseñanzas a veces funcionan un poquito más si lo llevamos a cosas prácticas de nuestra vida diaria. Firme significa estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, que es entero, que es constante, que no se deja dominar o abatir. Algunos ejemplos que pudiéramos dar pueden provenir de la vida militar, cuando los soldados deben mantener una posición en el campo de batalla, cueste lo que cueste. No pueden mover porque tienen un orden de batalla y de eso dependen muchas cosas. Otros de la vida doméstica, como cuando un niño encaprichado se esfuerza para que sus padres cedan, pero ellos no se rinden. Eso es estar firmes. El padre dice no y no. En el comercio, cuando el vendedor mantiene el precio fijado, no lo cambia. Así no venda, pero ahí está el precio y no voy a cambiarlo. En la construcción, cuando se hace algo que no se quiebra, que no se dobla ni se derrumba. Por eso cuando Pablo escribió estad firmes, fue porque estaban recibiendo una fuerte presión exterior para que abandonaran el evangelio, para que abandonaran la iglesia, o también para que no predicaran el evangelio. Pero Pablo les dice: estén firmes. ¿Qué significa la palabra doctrina? ¿Cómo se retiene la doctrina? La palabra doctrina, según el diccionario, es enseñanza que se da para instrucción de alguno, es ciencia o sabiduría, es la opinión de uno o de varios autores de cualquier materia. En el griego se emplea la palabra didache, algunos dicen didache, que significa lo que se enseña, enseñanza, instrucción. Mire, es interesante descubrir que el apóstol Pablo escribió literalmente: retengan las tradiciones con las que fueron adoctrinados. La palabra tradiciones, que es paradoseis, son las enseñanzas transmitidas de un grupo a otro, de una generación a otra. Entonces, ¿cómo se retiene la doctrina? El término retener, que es crateo, también puede traducirse por asir, aferrarse, agarrar, mantener firme, realizar. Por lo cual es mucho más que poseer una buena memoria y repetir versículos de la Biblia. Es llevar a cabo la aplicación práctica de esa doctrina. Por eso, retener es recordar la doctrina y convertirla en un estilo de vida y de conducta. Les dije hace unos segundos que lo que más se necesita es vivir la doctrina. Vivir la doctrina. No es tanto recitar de memoria
dogmas y cosas de esas. Segunda a Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí, en este momento, se menciona que Dios nos dio 3 cosas. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas? Primero, Dios nos dio su amor. Dice, el cual nos amó. Segundo, nos dio consolación eterna. Tercero, nos dio buena esperanza. No dijo que nos dio solo esperanza, sino buena esperanza. Es decir, que hizo que tengamos expectativas de progreso, de crecimiento, de bendición, de salud, de triunfo. Así como dice Hebreos 6:9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Por qué dijo nos dio consolación eterna? Si todavía no habían muerto. ¿Por qué no escribió nos dará en el futuro consolación eterna? Algunos piensan que la consolación eterna es algo así como la expresión descanso eterno que se utiliza en los funerales. Pero no, Pablo no está refiriéndose solamente a la vida después de la muerte, es decir, a la eternidad, sino a un hecho que se ha realizado, se sigue realizando y se realizará en el futuro. La expresión nos dio está en el aoristo segundo y se emplea para describir algo que comenzó en el pasado, pasa por el presente y sigue en el futuro. Nosotros tenemos un poquito de dificultades con eso, porque en el castellano no se utiliza el aoristo, se utiliza en el griego. Entonces es un poquito difícil traducir la idea. Quiero que miremos algunas versiones de la Biblia y esto de pronto nos ayuda un poquito. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, nos ha dado una consolación eterna. La versión latinoamericana dice, dándonos un consuelo eterno. La versión de Nieto dice, nos ha otorgado consolación eterna. Y todo esto lo hemos recibido por gracia, es decir, por la manifestación especial de la presencia de Dios que vino sobre nosotros como un regalo, una bendición inmerecida. Pero así es todo lo que Dios nos da. La salvación es gracia, es un regalo inmerecido. Pablo expresa 2 buenos deseos para el futuro de los hermanos. ¿Cuáles son esos deseos? El primer buen deseo para aquellos hermanos fue que Dios conforte sus corazones. O también se puede traducir que Dios aliente, infunda ánimo o los anime. Podemos ver aquí que el apóstol alimentaba en ellos una actitud positiva en cuanto al futuro. En segundo lugar, deseaba que Dios los confirme en toda buena palabra y obra. En toda buena palabra y obra. ¿Qué significa confirmar? Cuando una buena palabra y obra recibe confirmación. El término confirmar significa corroborar la verdad, certeza o probabilidad de una cosa. También revalidar lo ya aprobado. Asegurar, es decir, dar a una persona o cosa algo mayor. En 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17, y el mismo Jesucristo, mismo Señor Jesucristo nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra, obra, firmeza o seguridad. En el griego se emplea la palabra esterizai, y se traduce fortalecer, dar fuerzas, afianzar, consolidar,
principalmente las buenas palabras, es decir, las bendiciones que damos, las profecías, las promesas de la Biblia, los sinceros elogios a nuestros hermanos. Todo debe ser confirmado y consolidado por el Señor. Por ejemplo, la respuesta a una oración es la confirmación que Dios aceptó esa petición y la hizo realidad. Pero no solo deben ser confirmadas, no solamente deben ser confirmadas nuestras palabras, sino también nuestras obras. Cuando realizamos muchas actividades para el crecimiento, ya sea el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de nuestro grupo familiar, el crecimiento de nuestro departamento de jóvenes o de damas, cuando hacemos esfuerzos para que eso sea, para que produzca, para que sea algo que ha crecido, entonces, pero pasan los años y no sucede nada. Lo que quiere decir, o nos puede indicar realmente esto, es pues que Dios no nos ha llamado a eso. ¿Por qué? Porque Dios confirma nuestros dones por los resultados. Por ejemplo, si cuando oramos por los enfermos se sanan, eso significa que es confirmado que en nosotros está el don de sanidad, y lo mismo se puede decir con los demás dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando Pablo fue llamado para ser un apóstol para los gentiles, su apostolado no fue reconocido al principio, sino solamente cuando se vieron los resultados de su trabajo. Las iglesias que estableció confirmaron que realmente fue llamado. Por eso, no debemos apresurarnos a recibir o nombrar a alguien si no vemos los resultados que corroboran ese llamamiento. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 10. Tenemos ahora que entrar a la parte que es muy esencial y principal, y es el aprendizaje de un texto. Memorizar un texto de la lección de hoy. Segunda a Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Está fácil, ¿verdad? Bien fácil el texto de hoy. ¿Qué tal si lo repetimos una vez más? A ver, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda a Tesalonicenses 2:15. Bien fácil de aprender. Espero que usted lo memorice y eso le va a ayudar en su vida. Gracias por haber estado aquí conmigo en esta lección número 10. Los espero en la lección número 11. Hasta ese entonces, Dios los siga bendiciendo y llenando su mente de paz. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.